Bien, buenas noches. Que el Señor me los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe a donde usted se encuentre, sin importar las fronteras hasta donde llegue este video, y el Señor lo haga pues edificarse por medio de él. Pues tengo un saludo fraternal acá de parte del Ministerio Sembradores de Vida, Pastor Carlos y mi persona, en nuestro acostumbrado martes por la noche de estudio bíblico, donde acostumbramos pues a escudriñar las Escrituras con diferentes temas para que sea edificación del cuerpo de Cristo. Y en este momento pues básicamente finalizando ya en la recta final con uno de nuestros estudios de lo que es el gobierno de la iglesia, cómo la iglesia a lo largo del tiempo se ha organizado para administrarse internamente todos los asuntos relacionados con la congregación a lo largo del tiempo. Y ha sido bastante interesante porque hemos podido mirar básicamente los tres principales formas de gobierno que la iglesia ha tenido y que todavía tiene actualmente según los diferentes sectores de la misma. Así que bueno, vamos a orar para, pues como siempre hacemos, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, sea de edificación todo lo que podamos decir y compartir acá, para nosotros primeramente y para ustedes que van a luego escuchar, ya sea que están en vivo o ya sea pues que lo vean en diferido, para que sea de total edificación. Así que bueno, oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más nos permite, Señor, sentarnos alrededor de tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra. Señor, queremos agradarte, Señor, con nuestro servicio a ti, Padre, porque tú eres el único que merece la gloria con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Alumbra sobre nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté preparado para recibir esta hermosa palabra, Señor, estas semillas hermosas de tu palabra, para que esta palabra como semillas germine en nuestro corazón y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Ilumina nuestro camino con tu palabra, guíanos, Espíritu Santo, para disfrutar de este manjar de tu palabra, Señor. Dale sabiduría al pastor Gilvin en traer estas verdades bíblicas, Señor, que nos ayuden a caminar cada día en tu camino, Señor, viendo tu rostro, buscando tu gloria. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, recordarles pues que esta es una serie de varios videos, tiene varias partes. Por lo general, todos los estudios que hacemos tienen varias partes, así que le invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube, a suscribirse para que YouTube le notifique cada vez que subimos un video y ustedes no se lo pierdan. Y ahí lo va a encontrar. Entre a nuestro canal Ministerio Sembradores de Vida y ahí va a encontrar las demás partes anteriores, o en nuestra página de Facebook también. La mayoría también quedan ahí colgados para que usted lo pueda reproducir tranquilamente. Busque en Facebook también y usted lo va a encontrar tranquilamente también, Ministerio Sembradores de Vida Perú, y ahí nos va a encontrar. Ahí va a encontrar todos los estudios y muchas otras cosas que le pueden edificar. Bien, hemos visto el fundamento de este estudio. Hemos pasado porque indistintamente del tipo de gobierno que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, siempre se ha reconocido a Cristo como la máxima autoridad y como la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, confiamos que el Señor se ha manifestado en su cuerpo indistintamente de la forma de gobierno que ella ha mantenido a lo largo del tiempo. Hemos visto también el gobierno episcopal, que básicamente pues es el que está representado todo solamente sobre una sola figura de autoridad, como por ejemplo en muchas iglesias pentecostales sobre la figura del pastor, donde todo pasa y se rige por lo que el pastor opine, piense, le parece, esté de acuerdo o no, se hace lo que el pastor dice, punto. O llevándolo más al extremo de este tipo de gobierno episcopal, que básicamente es una distorsión absoluta y completamente exagerada, extremista, de lo que es la figura del catolicismo romano, bajo la supuesta premisa de que el papado es la continuación del apostolado de Pedro. Entonces se erige como la máxima figura de autoridad en temas doctrinales, de ética, etcétera, a lo largo de la historia. Entonces se hace la voz del Papa, la voz de Dios, y lo que él diga entonces no es cuestionable, ¿no? Ese es el punto más exagerado sobre este tipo de gobierno episcopal. También miramos
Luego, el tipo de gobierno congregacional. Este lo encontramos mucho en algunas iglesias metodistas, pero sobre todo en iglesias de corte bautista, donde la máxima autoridad no está en una persona, sino que recae sobre un cuerpo de liderazgo denominado ancianos. Vimos también los diferentes pasajes bíblicos donde la iglesia bautista se apoya para justificar este tipo de gobierno. Entonces, pues ellos ponen a los ancianos básicamente al mismo nivel del pastor. ¿Por qué? Porque para ellos un anciano debe tener el mismo nivel espiritual, el mismo nivel de exigencia, y que por lo tanto los requisitos que usted encuentra en Timoteo, que usted encuentra en Tito, son aplicables para ambos casos. La diferencia está en comparación, aparte de que ya lo acabo de decir, no es una sola persona en la que recae todo el peso de autoridad, sino es en un grupo de ancianos, es que son iglesias independientes una de la otra, es decir, defienden el hecho de que cada iglesia local no tiene que rendirle cuentas a más nadie, o no tiene a alguien más por arriba. ¿Ok? Esa es como quien dice la diferencia. Esto lo quiero resaltar mucho ahorita, porque vamos a ver también hoy lo que es el gobierno presbiteriano. Esto evidentemente está muy presente en las iglesias presbiterianas, que más que todo se ven en Europa, en Norteamérica, y creo que un poquitico nada más en Centroamérica, pero para acá, para Sudamérica, las iglesias presbiterianas son pero escasas, creo que contadas con los dedos en los diferentes países de Sudamérica, ya que pues por zona, por continente, pues prácticamente Latinoamérica, la denominación de la iglesia que más se ve, pero en abundancia, es la iglesia pentecostal, desde América del Norte hasta América del Sur. En Norteamérica sí se ve un poco más de variedad del resto del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero la que por continente, la que más predomina es la iglesia pentecostal. Por lo tanto, esto del sistema de gobierno y todo aquello, pues básicamente, como en la mayoría es casi lo mismo, pareciera que no le dan importancia, ¿no?, sobre este tema. Bien, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar de este sistema de gobierno que ha tenido la iglesia presbiteriana básicamente a partir de la Reforma Protestante. Ya a partir de 1550 en adelante, más que todo, es que ellos también en otra forma de protestarle a Roma, de protestarle, porque todavía estaba relativamente reciente, fresco, o un poquito más allá, el tema de la lucha más directa con Roma, con el catolicismo romano, en la que predominaba solamente la figura episcopal del Papa, pues yéndose a las Escrituras, ellos cambian también dentro de sus congregaciones a un sistema de gobierno más bíblico, un sistema de liderazgo un poco más apegado al diseño, para que se notara la diferencia con las parroquias, con las catedrales católicas, porque recuerden que todavía la influencia del catolicismo era muy fuerte, entonces todavía había recelo, la gente escuchaba una cosa, no se junten con esos herejes, que estos son unos sectarios, que están malditos por Dios, y una cantidad de cosas con las que tenían que bregar los hermanos en esa época, producto de esa persecución por reformar a los herejes, ese intento de la Santa Inquisición de reconvertir el catolicismo a esos supuestos herejes que se habían separado en rebelión. Entonces, para que se notara hasta la diferencia en cómo se administraba y en cómo se organizaban esos herejes, ojo, entre comillas, pues entonces salieron estas formas de gobierno, ¿no?, que ha prevalecido en buena parte de la iglesia hasta nuestros días. Ellos también se basan en 1 Timoteo 4:14. Vamos a mirar 1 Timoteo 4:14. Primera Timoteo 4:14, Reina Valera 1960. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ok, aquí es donde vemos curiosamente una de las primeras palabras de esta palabra que la vamos a mirar. 1 Timoteo 4:14, aquí lo dice.
Ok, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia, en plural, te impusieron las manos. La Reina Valera lo traduce como presbiterio. Yo sé que muchos a lo mejor se han topado con este pasaje leyendo su Reina Valera y se quedan como los perritos cuando usted le habla, como que están tratando de entender, mirando la cabeza para los lados y pidiendo al Espíritu Santo que les ilumine el entendimiento a ver qué significa esa palabra. Y es básicamente anciano. Eso es lo que significa. Pero, pastor, pero ya lo habíamos visto que el obispo también significa anciano. Exactamente. Y esto aquí, donde nos puede generar un poquito de confusión para que podamos mirar las diferencias que puede haber en cuanto a la interpretación que le dan estos hermanos para hablar de el presbiterio. De por sí, la iglesia presbiteriana tiene su base en esta palabra. ¿Por qué? Porque entonces se enfatiza la forma de gobierno que los caracteriza. Es un sistema de gobierno bastante organizado, es un sistema de gobierno que les ha funcionado, ¿ok?, dentro de lo que cabe y que lo mantienen, y por eso se les dice la iglesia presbiteriana. Es decir, el sistema de gobierno que tienen resalta, está bien marcado, está muy bien organizado. Aquí tenemos la palabra griega presbiter, significa presbítero, que también se ha traducido como ancianos. ¿Ok? Y la otra palabra griega, presbuterión, que esto es muy importante, es asamblea de ancianos. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia local hay un presbuterión, hay un grupo de ancianos que forman asambleas de ancianos. Dentro de esta iglesia presbiteriana, al pastor también se le conoce, escuche esto, como anciano docente. ¿Por qué? Porque como ellos ven en las escrituras que básicamente los apóstoles le ponen los mismos requisitos para ser anciano, son básicamente los mismos para ejercer como pastor. En muchas de estas iglesias el pastor sale del grupo de ancianos. Entonces se le dice a ese que sale para ejercer estas funciones pastorales, se le dice como anciano docente. El que enseña. ¿Por qué? Porque para ellos realmente no hay 5 ministerios como tal, sino hay 4. Porque ellos, de lo que interpretan de Pablo cuando dice pastores y maestros, no lo ponen como un ministerio y otro ministerio, sino que ponen que el pastor debe enseñar. Entonces el y maestro es una extensión de las funciones del pastor. Ellos lo interpretan de esa manera. Entonces para ellos el pastor debe ser maestro y por lo tanto un anciano es docente. Entonces el anciano docente, o que ejerce las funciones pastorales de enseñanza, entre otras más, y dependiendo de lo grande, dependiendo de muchas otras circunstancias, el pastor muchas veces no da los sacramentos, es decir, no da la Santa Cena, sino es otro anciano delegado el que lo apoya en este tipo de actividades. En este tipo de iglesia presbiteriana también, por ejemplo, esa asamblea de ancianos, el presbiterio local, también ayuda al pastor en otras funciones pastorales, como por ejemplo el tema de la consejería. Miren la diferencia, que todas estas cosas las hace en el gobierno episcopal, las hace una sola persona, las hace el pastor. Por ejemplo, el tema de la consejería, es evidente que se hace cada vez más cuesta arriba si, por ejemplo, estos pastores que tienen iglesias que pasan de 100 personas. Si ya bregar con 100 personas es un trabajo grande, ahora imagínense tener que apacentar 500, 1000, 10.000, 20.000 personas. Se hace un trabajo relativamente agotador y por eso muchos dicen, ya yo no doy cita, ¿no? Por diferentes razones, pero una de ellas es cómo las atiendo, cómo las aconsejo. O sea, físicamente es imposible. Es una labor que todavía no has terminado de aconsejar el número 20 y ya tienes que dar otra vuelta al número 200 porque te está pidiendo cita otra vez. O sea, es una cosa que se ve demasiado agotador y sobrepasa la capacidad de la figura episcopal que tienen muchas iglesias. Claro, hay ciertos momentos en lo que es recomendable solamente de forma temporal que en la iglesia, esta es mi opinión, ¿ok?
pudiese mantenerse durante un tiempo solamente bajo un sistema episcopal, cuando por ejemplo la mayoría de las personas, como decimos nosotros, están pequeños en el Evangelio todavía. Es decir, todavía no tienen un carácter maduro en Cristo. Entonces, ponerlos como ancianos sería un problema y sería no recomendable por la vida espiritual de esa persona, y mucho menos porque va a tener a la iglesia debajo. O sea, cuando digo iglesia me refiero a los demás miembros. Entonces, hasta que un buen número de personas, según la voluntad de Dios, madure y pueda tener un carácter sólido, que dé fruto del Espíritu y que de verdad pues sea de testimonio, no se debe de recomendar entonces este sistema de gobierno, sino que se mantenga temporalmente bajo un sistema episcopal. Son unas salvedades que se pueden tomar a consideración. Bien. Lucas 22:66. Lucas 22:66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: Ok, ya sabemos que aquí estamos hablando en el contexto de cuando a Jesús lo traicionan, lo arrestan, el falso juicio y todo aquello, pero en el contexto que queremos resaltar es que aquí aparece, fíjese, que esto de los ancianos no es algo netamente novedoso que se implementó con la operatividad de la iglesia. No. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura, ¿okay?, de este sistema de gobierno, de liderazgo, digamos que lo asume, lo adopta la iglesia de parte del sistema que tienen algunas sinagogas judías. Ojo, en cuanto a lo que es la organización del servicio, de la dispensación de los sacramentos, de la atención, de la devoción congregacional al Señor, aquí aparece, aquí en Lucas se usa la palabra presbuterión, asamblea de ancianos. Esa es la palabra griega que usa el apóstol Lucas para escribir su evangelio. Entonces vemos que esto no es, como yo lo acabo de decir, casualidad, número uno, ni número dos. Este sistema de gobierno no es algo novedoso que estaba en las escrituras y que los hermanos presbiterianos, por medio del Espíritu Santo, descubrieron. No, es algo que ya estaba establecido. ¿Ok? Vamos a ver el otro fundamento que estos hermanos notan. Vamos a Hechos 22:5. Regresamos a Hechos. Miramos mucho Hechos. Hechos 22:5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ok, aquí dice: el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto. Es decir, aquí nos habla que las sinagogas en época de Jesús tenía un consejo de ancianos, tenía una asamblea de ancianos dentro de sus sinagogas. ¿Ok? Entonces, de aquí la iglesia toma este sistema de gobierno y lo vemos implementados. Le quiero recordar que básicamente todos los textos base que usan los hermanos bautistas para su sistema de gobierno congregacionalista está basado en el libro de Hechos, donde aparece precisamente ancianos. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que la iglesia en su organización en el Nuevo Testamento adoptó varias cosas interesantes de las reuniones dentro de las sinagogas judías, que esto es bastante bueno, porque si no, no lo hubiese tomado, ¿no? Aparte que para los apóstoles le era desconocido y muchos otros se estaban convirtiendo a la fe, que ya venían de ese sistema, ya lo conocían, porque muchos eran judíos practicantes, entonces no les era extraño, les era más bien conocido, era algo familiar. Sí. ¿Ok? En Lucas 7:3, regresamos a Lucas. Lucas 7:3.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense que aquí dice: cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Fíjese que este hombre, este oficial romano, conocía la fe, conocía la forma de organización de los judíos dentro de la iglesia, y buscó a los ancianos de una sinagoga. O sea, no se buscó a miembros comunes y corrientes. Por eso que esta versión me gusta como lo dice respetados ancianos. Esto habla en referencia a que eran personas que tenían consideración de liderazgo, que tenían una influencia, ojo, que no eran personas desacreditadas dentro de la sinagoga, sino que eran personas que lo que dijese iba a ser tomado en consideración, porque no eran cualquiera. ¿Por qué? Porque eran los ancianos de la sinagoga. Entonces este hombre, este oficial romano, habla con ellos para que le hicieran el favor de hablar con Jesús para que viniera a orar por su esclavo que estaba enfermo. Fíjense entonces cómo vemos acá la figura del presbiterio, de la asamblea de ancianos. Es una asamblea. ¿Ok? Entonces, a diferencia de las iglesias congregacionalistas, bautistas, en donde el pastor está al mismo nivel de los ancianos, dentro de la organización presbiteriana está la asamblea de ancianos y está el anciano docente que está por arriba. Aquí ya hay una diferencia. Otra diferencia que tiene la iglesia presbiteriana con el sistema de gobierno bautista o congregacionalista, como también se le dice, es que las iglesias bautistas defienden la independencia de la iglesia local, en la que solamente le rinden cuentas al Señor y a los miembros. Las iglesias presbiterianas no, las iglesias presbiterianas tienen otro directorio o un sínodo u otro presbiterio mayor o regional en el cual un delegado de cada anciano de cada iglesia va a rendir cuentas, va a reunirse también. Si por ejemplo en un sector grande, voy a poner, aquí estamos en Lima tiene creo que más de 20 municipios, no me sé exactamente cuántos son, pero supongamos que ocurre algo que afecta la armonía, que puede estar afectando de alguna forma la salud de la iglesia en 5 de esos 20, ¿ok? Pero esos 5 están todos ahí en la misma zona, o sea, no es que uno está por aquí, no, sino que están en un sector. Vamos a decirlo que todos están en la zona norte de Lima. Entonces, la zona norte está siendo afectada por algo. Entonces, este presbiterio mayor convoca a un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Una reunión de ancianos, representado 1 o 2, dependiendo de cómo haya sido la composición, de cada una de esas iglesias locales, que venga en representación de la iglesia local para aportar estos tópicos. Y lo que se diga ahí en conjunto, pues se lleva a las iglesias locales. ¿Ok? Otra cosa que ocurre en estas iglesias que tienen este sistema de gobierno es que el pastor no se involucra en las discusiones, en el buen sentido de la palabra, porque a veces cuando uno habla de discusiones hoy día ya se refieren a puño, golpe, patada, desacrédito. No, entiéndase que no necesariamente para discutir un tema o para debatir un tema hay que pelear. El cristiano tiene que aprender a debatir sin ser contencioso. Exacto. ¿Ok? Son principios. Claro, claro. Pedro nos llama a presentar defensa del evangelio ante cualquiera que nos lo pida. Y Pedro no está diciendo que entonces tú te pongas en pie de Mike Tyson, de Bruce Lee, a caer el golpe para Kung Fu cuando alguien te exija una respuesta o un cuestionamiento de tu fe. Pero hay que aclararlo, ¿no? De todas maneras. Entonces, ellos llevan la resolución. Ahora, lo otro que iba a decir es que en esta iglesia presbiteriana, cuando la asamblea de ancianos se reúne para dictaminar algo, y van a votación, si hay algún tipo de empate de la numerología, el pastor vota para desempatar. Por eso muchos de los pastores no se involucran en las votaciones.
fíjense lo interesante de cómo ellos están organizados. Entonces este sínodo mayor tiene también otra reunión nacional. Ahí involucran a todos los ancianos o al representante de cada anciano del país, de cada local, de cada iglesia, de cada sector. Se hacen este tipo de reuniones. Entonces fíjense que a diferencia de la iglesia bautista, ellas son independientes, pero la iglesia presbiteriana sí mantiene una estructura organizacional. Tengo entendido yo, aquí sí no estoy seguro, pero creo que las iglesias pentecostales de la Asamblea de Dios, que es la organización más vieja y más antigua de la iglesia pentecostal, tiene muchos años y que está presente prácticamente en todo el continente americano y creo que también en parte de Europa, creo que tiene algo parecido, pero no estoy seguro, porque he escuchado a varios hermanos que hablan de que su pastor es el presbítero de la zona tal, tiene reuniones de presbiterio, pero no sé si la composición y la forma de las Asambleas de Dios de manejarlo es igual o tiene sus variantes. Ojo, ahí desconozco. O sea, puedo decir que este sistema de gobierno, fíjese lo interesante, que quizá no sea 100% exacto o igual, pero una parte de la iglesia pentecostal, digamos que lo tiene como fundamento, lo tiene como un modelo en la que se estructura una organización. Lo que pasa es que, claro, dentro de las iglesias pentecostales hay distintas organizaciones y cada organización es independiente, ¿ok? En ese sentido. Por eso que dentro de la misma iglesia pentecostal está el pentecostalismo trinitario, está el neopentecostalismo, están los pentecostales unicitarios, o sea, que son al mismo tiempo subdenominaciones dentro de una denominación. Eso es un poco más complejo, ¿no? Pero básicamente todas las iglesias que quieran pertenecer a las asambleas de Dios tienen que alinearse y aceptar el sistema de gobierno, de organización que tienen como sistema, como organización eclesiástica dentro de la denominación pentecostal. Ojo con eso, porque conocemos otros ministerios que no tienen esto, sino básicamente conocemos un ministerio porque veníamos de allí, donde básicamente, ahorita que estoy pensándolo bien, es un sistema de gobierno episcopal, donde hay solamente tres episcopos, pero de los tres uno que es el mayor, básicamente, ¿no? Y los demás entonces, como cada uno de ellos es la cabeza de un país, pues entonces lo que él ordena en ese país, dentro de esa organización pentecostal, los demás se acatan. El que no esté de acuerdo, básicamente por lo que hemos conocido, pues va a tener que salirse de la organización, básicamente eso. Entonces, pero es básicamente un sistema de gobierno episcopal que tiene esa organización cristiana dentro de la iglesia pentecostal. Pero en este caso pues vemos la diferencia, que hay un grupo de ancianos en el cual el anciano docente o el pastor está por arriba dentro de las iglesias locales, que a su vez le rinden cuentas o tienen reuniones regionales con otro consistorio, con otro sínodo, con otro grupo de ancianos, para ver si hay algo que pueda estar afectando o no a la iglesia o que pueda estar confundiendo, etc. O sea, cuando hay algo de fuerza mayor, como quien dice, que puede afectar a la iglesia en su funcionamiento, en su salud, en la armonía del cuerpo de Cristo, o en algo que comienza en un lugar pero que puede trascender y puede afectar a otros, entonces la iglesia presbiteriana se reúne en asambleas mayores de ancianos, y lo que ahí se dictamine, lo que el Señor ahí permita, con la iluminación, con la sabiduría que el Señor les dé, eso lo bajan al resto de las iglesias, para que el cuerpo de Cristo local se entere de qué es lo que se dictaminó. Miren la diferencia entre entonces los bautistas, que también tienen ancianos, a los presbiterianos, que también tienen la misma figura, pero la forma en la que se maneja es lo que cambia totalmente. Bien, bueno, otro comentario de Lucas 7:3 es que entonces todos los teólogos concuerdan, los más estudiosos, los que se meten mucho más a fondo con esto, es que estos ancianos eran los supervisores de la sinagoga judía local. Eso es otro dato añadido en este contexto de Lucas 7:3. Entonces tiene sentido pues que este hombre haya ido a hablar
con los supervisores de la sinagoga local, de la sinagoga quizás donde él estaba como militar, estaba destacado, donde lo asignaron. Entonces en esa región había una sinagoga y había un grupo de ancianos que la supervisaba y estaba Jesús pues haciendo mucha vida ministerial en esa zona. Bueno, sabemos que nuestro Señor caminó y recorrió Jerusalén de arriba abajo, adelante para atrás. Así es. Muchas veces, así que era común encontrarlo hoy aquí, mañana encontrarlo en otro sitio y pasado mañana volverse a regresar para otro sitio, porque él andaba siempre en movimiento, ¿no? Pero tiene sentido que ellos hayan ido a hablar con ellos. Ahora, vamos a 1 Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. ¿Y por qué aquí me sale diferente? A ver, no, está viendo que no era. Ok, ya. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Dentro de la iglesia presbiteriana, como ya lo dije, muchas veces toda la función pastoral de todo lo que usted está acostumbrado a ver dentro de las iglesias pentecostales que tienen el sistema de gobierno episcopal, donde todos los deberes, responsabilidades y todo cae sobre el pastor, muchas veces está dividido en el buen sentido de la palabra en funciones en las que otros ancianos ayudan al pastor. Por ejemplo, el pastor de una iglesia presbiteriana te puede predicar un domingo y entre semana tienen estudio bíblico y es otro anciano en el que lo da. Otro anciano se encarga de otro servicio aparte. Otro anciano dentro del mismo servicio de domingo se encarga de impartir la Santa Cena. ¿Ven la diferencia? O sea, la función de apacentar, como lo hemos visto anteriormente en Hechos, donde Pablo se reúne con la iglesia de Efesios, le dice que tienen que apacentar a la iglesia de Dios por la cual fueron puestos. Eso lo vimos cuando vimos la iglesia con el sistema de gobierno congregacional. Y aquí entonces ellos, los hermanos, entienden que también dentro de la recolecta que se hace, que Pablo menciona por lo menos en Corintios y todo aquello, dice que se debe de tener en alta estima y en consideración las necesidades de los ancianos, porque ellos ayudan en las funciones pastorales. A ver. Entonces, básicamente, este es el sistema de gobierno en el cual la iglesia presbiteriana se basa, indicando que la iglesia primitiva tuvo un conjunto de ancianos y que por encima de los ancianos estaban los apóstoles, en la que muchos de ellos invirtieron tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo sabemos que estuvo pastoreando 3 años en Efesios, porque él mismo se lo dice a los ancianos de Efesios, que por eso prácticamente esa fue su última reunión apostólica antes de ser apresado, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. Entonces, dentro de esa iglesia, él estaba en la iglesia de Éfeso como la máxima autoridad apostólica y abajo estaban los ancianos. Dentro entonces de la estructura de la iglesia presbiteriana está el anciano docente o el pastor, está la asamblea de ancianos y luego viene el diaconado. De esa manera la iglesia local presbiteriana se organiza, ¿ok? Y luego del diaconado pues viene la membresía oficial de la iglesia, ¿ok? Y bueno, ahí está mezclado pues los visitantes, etcétera. Pero es básicamente esto. Aquí quiero resaltar algo que yo coloqué acá, de este lado, que todavía no lo he mencionado, y es que los hermanos presbiterianos dicen que Jesús le dio dones a la iglesia para su debido funcionamiento, y todos los dones son una representación de Jesucristo. Por eso se dice que el mayor apóstol, el perfecto apóstol no fue Pablo, es Jesús como el apóstolo. Así es. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Juan dice en su evangelio que el Padre me envió,
en el griego usa la palabra apostolo, que es la misma que se traduce como apóstol que usa Pablo hablando de los ministerios. ¿Ok? Entonces él es el apostolo de nuestras almas. ¿Ok? También dice que él es el pastor de pastores, él es el pastor de nuestras almas. ¿Ok? Entonces por eso la iglesia tiene pastores. Pero también nos dice que Jesús es el anciano. Él es el supervisor de la iglesia, Él es el que apacienta nuestras almas. Y hay otro nombre muy particular que se le atribuye, que es el anciano de días. Anciano de días. El anciano de días. Entonces, por eso la iglesia tiene ancianos. Pero también Jesús fue diácono para nosotros. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque Jesús nos vino a servir a nosotros. Se ciñó el manto y le lavó los pies a los discípulos. Eso es un acto de servicio. Jesús vino a tomar la cruz. Jesús vino en condición de siervo, dice la palabra. ¿Y qué hace un siervo dentro de la cultura hebrea y dentro de la cultura grecorromana? Servir. Así sea que tú seas el administrador, que tengas un mayordomo dentro de tu casa, ese no es más que el siervo mayor que ordena a los siervos inferiores, pero igualmente sirve. Entonces, ¿qué es el diaconado? Que ya lo hemos visto al principio. Es la figura de servidor que ayuda en las labores domésticas, vamos a decirlo así, en las actividades internas que la iglesia tiene. Entonces, Jesús le dio diáconos a la iglesia. Entonces es interesante esto porque me gustó mucho cómo la iglesia presbiteriana lo plantea, y por eso ellos dicen que el sistema de gobierno para que la iglesia sea sana, para que la iglesia se pueda desenvolver conforme a la escritura, para que todos los miembros puedan disfrutar de la gracia y de la armonía y de verdad del evangelio, tiene que tener pastor, anciano y diácono. Que en pocas palabras, a Jesús, porque cada uno de estos oficios son una forma en la que Jesús se manifiesta a su iglesia. Evidentemente, el único capaz de llenarlo todo en todo Es Jesús. Porque en que Él habita la plenitud misma, la esencia misma de quién es Dios. Entonces Él es pastor, anciano y diácono por excelencia. Y como nosotros no somos capaces de ser pastores, ancianos y diáconos, es necesario que la iglesia tenga entonces personas bajo la figura del pastorado, personas bajo la figura del anciano y personas bajo la figura del diaconado. Estamos hablando entonces que cuando una iglesia es sana, es saludable, y están estos tres, no solamente están presentes, sino que en cada uno de ellos se ve una manifestación del carácter de Jesús. Podemos decir que eso es una iglesia bíblica, que eso es una iglesia celestial. Ojo, no estoy diciendo que va a ser perfecta, no estoy diciendo ahí que no va a haber roce, no estoy diciendo ahí que no hay que bregar con el pecado, no estoy diciendo ahí muchas otras cosas. Estoy diciendo que por lo menos se apega al diseño divino y cree que esta debe ser la forma más correcta de organizarse. Básicamente, con esta explicación, los hermanos presbiterianos, aparte de los textos que he mencionado, justifican de una forma bastante interesante su sistema de gobierno y qué tanto los caracteriza. ¿Ok? Evidentemente, ellos involucran a la iglesia en asuntos puntuales, pero en asuntos de envergadura, pues el Consejo de Ancianos se encarga de velar, de apacentar, de tomar decisiones que sean necesarias por el bien de la iglesia, por el bien del evangelio, por el bien del nombre del Señor. Entonces, es muy interesante que en ellos veamos pastores, ancianos, porque ellos defienden mucho la figura en plural y eso depende de la iglesia local. La cantidad de ancianos, como ya lo dije, va a depender del nivel de madurez que tengan, si esa iglesia se está levantando porque otra iglesia está apoyando o es una extensión de otra iglesia, cómo la van a apoyar, o sea, eso depende de varios sectores, ¿no? Pero ellos no apoyan la idea de que una iglesia tenga un solo anciano, porque como ya lo dije, no hoy, sino solamente también la semana pasada, lo que caracteriza es el grupo de ancianos, en la que tienen que
verse involucrada en todas estas iglesias. Entonces, no sé, pastor, si quieres añadir algo acá muy interesante en esto que acabo de mencionar. No es importante, pero por ejemplo, la parte del grupo de ancianos, porque la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, obviamente no uno solo, tiene que haber varios para que se aplique la palabra. Y ciertamente, pues, el fundamento es el mismo. O sea, que esas figuras están presentes para que haya sabiduría en todas las decisiones que se tomen, en todas las cosas que se analicen. Ciertamente. Ok, por eso vamos a seguir leyendo 1 Timoteo 5:17. Dice ahora el versículo 18: pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trille el grano. Esto es una mención de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Aquí, eso es lo que está citando el apóstol Pablo acá, indicando esto, que los ancianos tienen derecho, según la Biblia, de recibir parte de la manutención de sus vidas, de una colaboración que le dé la iglesia, de tener bajo consideración. Esto no invalida el hecho, como lo dice Pablo, que el que no trabaja, que no coma, y todo aquello que ya sabemos. Ojo con eso. Y miren lo que dice el versículo 19: no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado, versículo 20, deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. ¿Cuáles demás? A los demás ancianos. Porque aquí está hablando de que, recuerden, los ancianos, igual que el pastor, no están glorificados, no caminan sobre una nube. Siguen siendo seres humanos. Siguen siendo seres humanos que tienen que santificarse todos los días, que tienen que batallar contra las pasiones de su carne y de su alma, contra la carne, que pueden ser tentados a descuido o a ser negligentes espirituales como el resto de creyentes sobre la faz de la tierra, y que por lo tanto pueden tener prácticas que son contrarias a la fe, que niegan la eficacia del sacrificio de Cristo y tienen conductas impías o mundanas. ¿Es posible? Sí, es posible. Ante esos casos, Pablo dice que no debe asumirse ninguna acusación, no se debe aceptar como válida, al menos que haya testigos que confirmen la veracidad de eso. Número 1. Número 2. Si se comprueba que alguno de ellos está en pecado, versículo 20, deben ser reprendidos delante de toda la congregación. ¿Por qué delante de toda la congregación? Porque los ancianos que representan a la iglesia y están delante de la iglesia, por lo tanto, bajo ese mismo principio deben de ser reprendidos. ¿Para que sirva de qué? A los demás, ¿qué? Ancianos. A ellos se está refiriendo, evidentemente. ¿Por qué? Porque es la figura de anciano que tienen. O sea, Pablo pone ahora aquí la importancia y la relevancia de la figura de anciano dentro de la congregación. También les deja saber que pueden ser propensos a caer, a tentar, a ser negligentes espiritualmente hablando, y pone las condiciones, pone los requerimientos para corregir dicha actitud dentro de la congregación. Y se lo está diciendo ¿a quién? A Timoteo, que era uno de los obispos itinerantes, de los supervisores que Pablo usó cuando estaba sobre todo preso, para supervisar a las iglesias, para llevar. Creo que hay otro pasaje donde se lo dice a Timoteo, donde te dejé en este lugar para que corrija lo de la falsa doctrina. Creo que si ves aquí, creo que está en 2 Timoteo. No recuerdo dónde está. Creo que es aquí en 1 Timoteo 3. ¿Okay? Debe ser aquí. Donde lo que quiero destacar de esa palabra es que Pablo encomienda a Timoteo a corregir varias cosas dentro de la iglesia. Segundo, muchos estudiosos están de acuerdo en que Timoteo fue pastor de una de las iglesias en las que Pablo tuvo mucha participación. Algunos creen que fue la iglesia de Éfesos. Ojo, no tengo seguridad de ese dato histórico, ¿ok? Y por eso entonces... 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. O sea, de 24 a 25.
pasaje. No sé ese pasaje, pero bueno. Volviendo al punto, ¿no? Para cerrar la idea. Tiene sentido que Timoteo haya sido encomendado con tanta dedicación para comprender lo que es la figura del anciano, para levantar ancianos en las iglesias locales que puedan pues encargarse de apacentar junto con el pastor las iglesias. Dentro entonces de la figura del gobierno presbiteriano, estos ancianos tenían por arriba al apóstol. Entonces, fíjense cómo funcionaba esto. Entonces, esta iglesia de Éfeso tenía al apóstol durante 3 años, pero también estaba la iglesia de Jerusalén, que era como quien dice la principal, donde convergían y entonces rendían cuentas de todo lo que estaba ocurriendo acá. Esto lo vemos, por ejemplo, en el primer concilio en Hechos Apostólicos, y con esto vamos a ir terminando. Hechos 15, si no me equivoco. Que ya lo vimos mucho en el tema de el concilio de Jerusalén, el primer congreso apostólico que hubo, el primer concilio, donde vemos a Jerusalén que llegan, unos hermanos lo vimos con un tema doctrinal que estaba afectando, y dice que los apóstoles y los ancianos, en el versículo 22, junto con toda la iglesia de Jerusalén, tomaron pues en consideración la resolución doctrinal que debería aplicarse al resto de congregaciones. Evidentemente estas personas fueron de regreso a la iglesia donde estaba suscitando esto, para dar parte de cuál fue la resolución doctrinal llegada en el concilio de la iglesia de Jerusalén por parte de los apóstoles y con presencia de los ancianos de la iglesia. Estamos mirando acá, ve cómo entonces la iglesia asume parte de la estructura de lo que era la sinagoga judía presente para su estructura. Entonces es un gobierno entonces presbiteriano, es decir, es un sistema de gobierno por asambleas de ancianos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que atienda el don que le fue puesto, ¿por qué? Por la imposición del presbiterio, por la imposición de la asamblea de ancianos que oró por él. Eso es lo que quiere decir, que atienda ese llamado. Un acto de reconocimiento público que se hizo en ese momento, en el cual él fue comisionado, él fue reconocido y fue encomendado. Pablo dice, no descuides ese don que hay en ti, no lo descuides, eso es una labor que se te fue encomendada. Entonces bien, básicamente hasta aquí hemos concluido con este sistema de gobierno. A ver si no se me quedó algo por aquí pendiente. Entonces voy a leer esta parte que básicamente resume todo lo que hemos visto hasta ahorita. El presbiterianismo usa un método conciliar de gobierno de la iglesia, es decir, el liderazgo del grupo o consejo. Así los ministros y los ancianos gobiernan juntos como grupo y en todo momento el oficio está al servicio de la congregación para orar por ellos y animarlos en la fe. Los ancianos juntos ejercen supervisión, episcopado, sobre la congregación local, con grupos superiores de ancianos reunidos sobre una base regional, ejerciendo una supervisión más amplia. Eso fue lo que le dije. Cada iglesia presbiteriana tiene un grupo de ancianos con el anciano docente, el pastor, que a su vez se reúnen o rinden cuentas o buscan consejería en otro grupo regional, que a su vez se reúne con el grupo nacional. Esa es la diferencia. O concilio. Lo que se conoce, bueno, ellos le dicen los sínodos. Consistorio también es otro término dentro de las iglesias presbiterianas, en alusión a estos diferentes grados de reuniones de ancianos. Fíjense que la diferencia entonces con la iglesia congregacional es el nivel que tienen dentro de la iglesia local los ancianos y el pastor. Son iglesias independientes, no tienen este tipo de estructura, aunque tienen reuniones con otras iglesias bautistas, tienen convenciones anuales. Por ejemplo, en Estados Unidos las iglesias bautistas del sur se reúnen una vez al año cuando ellos lo determinen para ser edificados, para escuchar la palabra de Dios, etc. Pero hasta ahí nomás, para pedir una que otra consejería, pero de una forma independiente.
Mientras que las iglesias presbiterianas o este sistema de gobierno sí tienen una estructura de algo menor a algo mayor. Algo más organizado. Para algo mayor. En base también a lo que ellos ven en las escrituras, según la estructura de la iglesia en la época de los apóstoles, de cómo era la organización de que se toma de las estructuras de las sinagogas judías, de cómo adopta ciertas cosas, de lo que se encuentra en el libro de Hechos, de la interpretación que le dan a Timoteo con los requisitos y todo aquello. Entonces sale el sistema de gobierno presbiteriano. Desde mi punto de vista es un sistema de gobierno bastante completo, mucho más organizado, que pues brinda un soporte a las iglesias de una forma bastante interesante, mucho más organizado, mucho más eficiente, yo diría, para apacentar a la grey de verdad, en la que la palabra de Dios nos brinda todos los detalles para el ejercicio de cada uno de estos oficios, para no tener abusos sobre lo que es la autoridad recibida. Es una estructura realmente bien diseñada y que es difícil de destruir, es difícil de socavar, porque realmente tiene bases sólidas. Porque el hecho de haber niveles de autoridad y responsabilidad, eso es como una organización general. O sea, ciertamente es muy difícil remover una estructura así, muy difícil socavarla, muy difícil destruirla, porque tiene realmente raíces fuertes. Ok, otro dato que quiero no dejar por fuera es que a lo mejor se pregunta, ¿y de dónde salen esos ancianos locales? Bueno, lo hemos mirado, ahora lo tenemos mirando prácticamente desde que comenzamos con los requisitos. Es decir, la iglesia, si está de acuerdo con que fulano y sutanejo sean ancianos, temporales o fijos, ojo, eso ya es a criterio de las iglesias, ok, pues debe de pasar por el filtro de los requisitos bíblicos, para que la iglesia, si está de acuerdo, entonces funja como anciano, ya sea temporal o fijo. Esto es otro dato no menor, que eso depende de la iglesia local. Igualmente sus diferentes representantes en los demás sínodos o asambleas mayores de ancianos, eso depende ya de la iglesia, ¿ok? Si por alguna razón pues el que está allá no va a estar X, la iglesia toma las decisiones y hace los cambios debidos. Muy interesante este otro punto de cómo ellos están organizados. Entonces, bien, hasta aquí creo que hemos concluido con lo que son los sistemas de gobierno. Como vemos en la iglesia presbiteriana, pastor, anciano y diácono son una extensión de Jesús, de los dones que Jesús da a la iglesia, que no son más que una manifestación de su carácter. Entonces vemos, en conclusión, para ponerlo así en organigrama, porque sé que nosotros somos visuales, nosotros miramos, está la membresía de la iglesia, la membresía oficial de la iglesia, ¿ok? Luego viene el diaconado de la iglesia, luego vienen los ancianos en el consejo de ancianos, y luego viene el anciano docente o el pastor. Ojo, recuerda que estamos hablando de la iglesia presbiteriana. Y encima de ellos está la asamblea regional del presbiterio, y encima de ellos está la asamblea nacional del presbiterio. Así es la organización, así es la estructura, con uno que otro variante distinto a nivel local, pero a grosso modo esa es la estructura. Muy sólido. Bastante interesante. Todo basado en las escrituras, como les dije al principio. Cada uno de estos tipos de gobierno tiene sus fundamentos en las escrituras. La iglesia pues evidentemente se ha valido pues de lo que interpreta y de lo que entiende de las escrituras para organizarse, y por sobre todos dicen Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna su cuerpo a través de estos diferentes representantes, porque si el pastor y el anciano y el diácono son diferentes expresiones o extensiones del ministerio y del carácter de Jesús, entonces a través de estas personas Jesús edifica, Jesús ministra y Jesús se manifiesta, Jesús bendice y gobierna a su iglesia. Amén. Muy interesante. Sí, bien interesante este sistema de gobierno de la iglesia. Bien, bueno, vamos a orar. No sé si el pastor tiene algún comentario final y oremos entonces. No, de verdad que es bien interesante conocer el sistema de gobierno, porque así uno tiene una idea realmente de lo que debe ser en sí un buen sistema de gobierno en una congregación, en una iglesia. O sea, estar claro de cuáles son los principios bíblicos que determinan este sistema de gobierno. A mí me parece bien interesante este presbiteriano. El
de verdad, viéndolo todo, haciendo el análisis, me parece muy interesante. Creo que es el más completo de los tres. Sí. Y creo que entre los tres el gobierno episcopal es el que tiene un poco más de deficiencias, es el que está menos complementado, desarrollado, ¿ok? Y nosotros que conocemos muy bien lo que es la estructura de muchas iglesias pastorales, pentecostales de corte episcopal, que ni siquiera saben que tienen ese sistema de gobierno, pero lo tienen, que es lo más tremendo. Definitivamente cuando uno escucha ciertas cosas, que cuando uno ve ciertas cosas, ahí es donde uno ve como que la flaqueza de ese sistema de gobierno. Ojo, repito, esto no es que porque estos tienen un sistema diferente a estos están glorificados y estos están casi que agarrando a Dios por la chiva, como decimos, ¿no? Como ya lo acabo de decir. Son creyentes, son hermanos en la fe que igualito están batallando por la fe todos los días, pero se nota pues que la deficiencia de uno no afecta fuertemente, o por lo menos no debería afectar fuertemente, como muchas veces se ocurre cuando el de arriba, cuando la iglesia que tiene este sistema comete algún error o algo, cómo afecta cómo repercute fuertemente en la iglesia. Claro. Se nota, ¿no? Y uno escucha testimonios tristes y lamentables de situaciones que uno dice, wow, Señor, qué fuerte esto que pasó fulanito, que está pasando la hermana, qué pasó con esta iglesia, que el pastor, que esto, que lo otro. Y con esto no quiero decir, como ya le acabo de decir, que en estas iglesias no hayan situaciones, pero como tienen una estructura que permite entonces trabajar en combo para afectar aquí quiero usar la alegoría de cuando nos entra una bacteria al organismo, el sistema inmunológico activa mecanismos de defensa y uno de ellos es los glóbulos blancos. Si usted no lo sabe, los glóbulos blancos son esos soldaditos de guerra que tiene nuestro cuerpo, que se encargan de combatir, de aislar y de tratar de sacar de nuestro organismo la bacteria o ese organismo, ese patógeno que nos afecta. Son los glóbulos blancos. Cuando usted tiene una infección y usted se le cae pus, uy, se me hizo pus, ese pus que siempre nos buscan extirpar y que nos duele hasta que no nos lo sacan, esos son glóbulos blancos muertos en batalla, si usted no lo sabe. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque estos sistemas de gobierno presbiteriano y congregacional, a través de estas diferentes figuras de ancianos, son como los glóbulos blancos que entre todos buscan atacar el problema, buscan evitar que dañe al resto del cuerpo. No es lo mismo un solo glóbulo blanco batallando contra un patógeno que millones, en el caso de los glóbulos blancos, de glóbulos blancos todos juntos atacando a un virus. Es el mismo principio, aquí por eso hago la alegoría, no es lo mismo un gobierno episcopal de uno solo atacando una infección, atacando un virus, que un grupo de glóbulos blancos trabajando en conjunto. Yo tengo la experiencia de estar en una iglesia presbiteriana, gobierno presbiteriano, pero sí a nivel empresarial. Yo tuve una empresa donde se trabaja con el código de buen gobierno y tenía esa misma figura, la local, la regional, la nacional y la internacional. Y era muy difícil mover esa empresa, era una empresa más sólida de nivel empresarial. Tenía un sistema similar, lo tiene. Y siempre estaban con el código de buen gobierno. O sea, qué cosa tan interesante, ¿eh? Yeah. No está basado en la Biblia, pero qué interesante cuando el ser humano hace cosas que son apreciadas en la Biblia, que lo estamos ahora analizando, conociendo, porque yo no lo conocía bien este sistema de gobierno, ahora lo estoy conociendo más. Entonces lo estoy viendo la analogía y verdad, por eso con razón esa empresa es tan sólida. Claro, porque tiene un sistema que está muy bien estructurado, bíblicamente está muy bien estructurado.